les dieron su aguinaldo y se fueron a gastarlo. Y a ustedes, pues no les dieron aguinaldo. Se siente feo, ¿eh? El próximo día 24 de diciembre seguramente algunos van a faltar. Y entonces, ¿saben ustedes por qué van a faltar? Porque ellos sí se fueron de vacaciones y ustedes no. Qué feo, ¿verdad? Bueno, está bien que salgan. Si alguno de ustedes dice, ay, es que no sé si vaya a venir porque van a venir mis familiares, ¿verdad? Sus familiares, algunos borrachentos que se acaban todas las comidas que ustedes ofrecen y no los traen ni a la iglesia, ¿verdad? Y ustedes tampoco vienen porque están atendiéndolos. Mire, mejor tráigalos a la iglesia y que conozcan del amor de Jesús. Amén. Y si es que no quieren venir, no les ofrezca de cenar. Y entonces van a venir, claro que vienen, ¿no? Aquí van a estar. Ok, vamos a ir a la palabra de Dios, pero primero vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, para pedirte una bendición especial para Víctor Manuel Ibarra. Oramos por él, Señor, te pedimos por su salud. Te pedimos que tu mano, Señor, esté sobre él y le sanes. Te pido también, Señor, que bendigas a su familia y bendigas a cada uno de los que estamos aquí para orar, para aprender, para caminar contigo y crecer. Nos ponemos en tus manos. Bendice a todos y gracias, Padre Celestial, por tus bendiciones. Recibimos tu palabra con gratitud, con amor y con reflexión en nuestras vidas, en nuestros corazones. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Ok, quiero darles, ¿les gustan las buenas noticias? ¿Sí? Ok, hay una buena noticia. Para los que fueron a la semana de la renovación espiritual, estuvimos cada día levantando una ofrenda para juntar el dinero que se requería para la misión y las misiones allá en Nepal, con los hermanos que están trabajando en Nepal e India, ¿verdad? Y cada día íbamos levantando una ofrenda, ¿verdad? Nuestra meta eran 22,000 pesos, 22,000 y cachito, pero lo dejamos en 22. Quiero decirles, hermanos, que se juntaron 23,000 pesos, gracias a Dios. Entonces, hasta sobró poquito, gracias a Dios, y eso es una buena noticia. Amén. Gracias al Señor. Y bueno, yo quiero compartirles acerca de la fe. Estamos en una serie que se llama La fe que vence al mundo. Así se llama la serie. La serie se llama La fe que vence al mundo. La semana pasada el primer tema se llamó el significado de la fe. Hoy en el segundo tema se llama la fe que agrada a Dios. La fe que agrada a Dios. Hebreos capítulo número 11, verso número 1. Hebreos 11:1 dice de la siguiente manera. Hebreos capítulo número 11, versículo número 1. Vamos a la Biblia, a la palabra de Dios. Y bueno, la idea principal es que por lo menos durante esta serie podamos pedirle a Dios a que Él aumente nuestra fe, porque eso es lo que nosotros deseamos. Señor, aumenta nuestra fe. ¿Alguno de ustedes quiere tener más fe? ¿Sí? ¿O quiere tener más feria? ¿Más fe o más feria? Acuérdate, la semana pasada aprendimos que es mejor más fe que feria. Los discípulos aprendieron eso, porque Jesús les dice: si tuvieras la fe del tamaño de una ajonjolí, que es la semilla el tamaño de la semilla de la mostaza, entonces puedes decirle a este monte: quítate de aquí y muévete para otro lado. Entonces, si yo tengo la fe de ese tamaño, ¿para qué quiero dinero? Prefiero la fe. Y los discípulos lo entendieron y dijeron: Señor, aumentanos la fe. Y Jesús les aumentó, pero el trabajo, ¿verdad? Y así yo le decía a mi papá cuando decía: oye, papá, ¿no me das un aumento? ¿Verdad? Cuando yo trabajaba con mi papá, decía: ¿no me das un aumento? Y me decía: sí, a partir de ahora sales a las 6 de la tarde. La hora de salir a las 5. Entonces me aumentó el horario de trabajo.
Y yo le decía, no, de dinero, ¿qué no entiendes? Bueno, y nada, también no me aumentaba. Pero bueno, el asunto es, aumentanos la fe. Y hoy vamos a hablar acerca de la fe de un hombre sencillo llamado Noé. 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Ahorita vamos a hablar también un poquito acerca de la fe de Abel. Verso 5: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, en otras palabras, Enoc no se murió, simplemente Dios se lo llevó. Verso número 6, muy importante este texto. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe, crea que le hay, y que es galardonador o recompensador de los que le buscan. 7. Por la fe Noé, ahí está, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hasta aquí. Y sobre todo este versículo 7 de Noé, que le dice, o que nos dice que preparó el arca siendo advertido por Dios. Quiero que se imagine un poquito acerca de Noé. Yo me imagino a Noé cuando Dios le habla y le dice: Noé. Ahora, ¿qué hace la gente cuando Dios le habla regularmente? Levanta la cara. Dime, Dios. Yo no sé por qué levanta la cara, ¿verdad? Pero así es la gente, ¿verdad? Siempre, cuando Dios te habla, dime, Dios, ¿verdad? No sé por qué. Pero ¿qué tal si Dios le habla desde las piedras? Entonces tienes que agachar la cabeza. Pero bueno, esa es otra cosa. Eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero bueno, Dios le habla a Noé y le dice: Noé, va a caer agua del cielo. Yo me imagino a Noé que en ese momento se ha de haber quedado así como: ¿qué? ¿Va a caer agua del cielo? ¿Qué? Del cielo va a caer agua, tanta agua que se van a morir todos ahogados. Ha de haber dicho el Noé: no es cierto. No, ¿cómo que va a caer agua? Si nunca ha caído agua del cielo. Es como si, por ejemplo, alguien te dijera, hoy a las 6 de la tarde van a caer del cielo billetes de $100 en el estacionamiento de la Plaza Tangamanga. Digo de una vez para que se los gasten ahí mismo, ¿verdad? ¿Tú lo creerías? No, ¿cómo no? O sea, no. O que te dijeran: va a llover menudo. ¿Tú qué harías? Yo me iba por unos limones. Sí, pues claro, si va a llover menudo, saco mi cazuelita y con limón, puro limón, ¿verdad? Porque cuando uno come menudo, uno nomás debería de comer menudo. Pero los mexicanos, le ponen todo un jardín al menudo. Es más, al último se llenan de tantos rábanos y tanta cebolla y todo eso que ya ni tienen ganas del menudo. Somos bien raros. Yo creo que nomás el puro limón, pero bueno, como quiera, como le gusta el menudo. Pero imagínate que lloviera menudo, qué bueno que era agua, ¿verdad que sí? Y no menudo. Imagínate Noé, que nunca había visto llover, y Dios le dice: va a caer agua del cielo, tanta agua que los voy a matar a todos ahogados. Esto no era sencillo de creer, porque además de esto, Noé tenía que decírselo a todo el mundo. Eso estaba peor. Oigan, va a llover agua. Todo el mundo se reía. ¿Por qué? Porque hasta ese día Dios
a ver, ¿verdad? Dice la Biblia que hacía que subiera de la tierra un vapor que regaba la tierra y regaba los campos. El agua no caía del cielo, subió un vapor de la tierra y regaba los campos. Y luego, todavía peor, le dice Dios a Noé: y te vas a hacer un barco. Nunca había visto un barco. Imagínate que tú nunca has visto un automóvil y Dios te dice: píntate ahí en esa pared un automóvil, pero nunca lo has visto. ¿Qué le dirías tú a Dios? Pues dime cómo es un carro. Entonces Dios te dice: bueno, mira, tiene ventanas. No, es así como cuadrado y tiene ventanas. Y tú haces un edificio, vas a la pared, un edificio cuadrado y le pones unas ventanas. Y luego Dios te dice: y tiene defensas. Entonces defensas. Entonces tú pintas unos soldaditos en la parte de abajo. ¿Verdad que son las defensas? No, de la Secretaría de la Defensa Nacional, la de Sedena, ¿verdad? Y pones unos soldaditos ahí, ¿verdad? Y todo eso, al general Amado Jiménez, ¿verdad? Ahí lo pones, ¿verdad? Y entonces, ¿qué más, Dios? ¿Qué más tiene? Tiene unas ruedas, unas llantas. Sí, unas llantas. Ay. Y pones las 4 ruedas en las 4 esquinas del edificio, ¿verdad? Eso es tu carro. ¿Y lo que más tiene, Dios? Tiene asientos. Asientos, sí. Entonces tú te vas con el señor que vende las carnitas y le dices: deme por favor asientos de las carnitas. Y entonces te da el asiento debajo de las carnitas, te lo traes y haces así en el cuadro, así como un arcoíris, pero de los asientos de las carnitas que queda allí, ¿verdad? De la grasa. Entonces así, ese es tu carro. ¿Nunca has visto un carro? Pues así debe ser. ¿Qué le falta? Y nomás te dice Dios: nomás te falta el volante. Entonces tú te sales ahí a la esquina donde están repartiendo volantes, pides un volante y lo pega. Ahí está el volante. Ya está listo el volante donde anuncian la veterinaria Pupis. Y lo pones ahí. Ahí está tu carro. Dios le dice a Noé: constrúyete un arca. Nunca la has visto. Nunca has visto un arca. Lo bueno es que Dios le dice más o menos cómo iba a ser el arca. Entonces le dice: mira, consíguete madera y luego vas a conseguirte chapopote, ¿verdad? Y la vas a impermeabilizar. Vas a armar un cuadrote así grande, ¿verdad? Y vas a poner una ventana en la parte de arriba. Y vas a hacerle pisos: primero, segundo, tercer piso. Una puerta lateral. Entonces, pues yo me imagino que la hizo como más o menos todo mundo se le imagina: un barcote grande, ¿verdad? En la parte de arriba una cubierta, 3 pisos adentro, una puerta lateral, una ventana arriba. Imagínate ya cuando están adentro con todos los animales, ¿verdad? Y de repente los animales, el barcote se empieza a ladear así. Y Noé grita desde arriba: díganles a los elefantes que tomen agua, uno de cada lado, por favor. Porque se van los dos a tomar agua de un solo lado, ¿verdad? Entonces todo el barco se va así, ¿verdad? Tiene que hacerlo uno de cada. Imagíneselo. No se imagine esas cosas. Que no tiene imaginación. Pues así era. Ahora tiene la ventana en la parte de arriba. Jafet, uno de los hijos de Noé: a ti te toca sacar el estiércol de los leones que está allá abajo. Y voltea a ver la ventana hacia ahí arriba. ¿Cómo la saco? Pues como puedas. ¿Qué harías tú? ¿Cómo la sacarías? El estiércol que está allá abajo, 3 pisos arriba está la ventana. No hay puerta abajo, no hay ventanita abajo, no puedes echar, ¿verdad? Tienes que allá arriba. ¿Cómo le haces? Con una tinita, ¿verdad? Entonces tú agarras el estiércol, ¿verdad? La tina, avientas la cuerda, empiezas a jalar, ¿verdad? Se te atora, se te ladea, olvídate. Tú solito, mano, te olvidas. Y luego ya por fin la amarras, ¿verdad? Bien calabaceado, como dice Felipe Zamora, no sé por qué, ¿verdad? Y entonces ya te subes, agarras ya todo, ¿verdad? Todo el mundo ahí viene la cabeza. Se ve que le tocó al Jafé de hoy sacar el estiércol y ya lo avienta al mar, ¿verdad?
y luego no alcanza a llegar y le cae a su hermano, ¿verdad? Sem, su hermano se regresa, se agarran a patadas, ¿verdad? Bueno, no sé si así sería, pero algo parecido, ¿verdad? Seguramente que adentro la vida no era muy a gusto, pero era peor afuera. Es como la iglesia, ¿verdad? A veces en la iglesia le batallamos, ¿no? Entre nosotros, nos sacamos la lengua, no nos conocemos, nos cae gordo el jeras, tantas cosas. Pero miren, es mejor aquí que afuera, ¿o no es así? ¿Alguno de ustedes está feliz de tener una familia? Yo sí. Prefiero tener a mi familia, que a veces la batallamos, ellos conmigo y yo con ellos, más ellos conmigo que yo con ellos. Pero pues ni modo, estamos contentos de tener una familia. Seguramente Noé, con sus hijos Sem, Cam y Jafet, y las mujeres de sus hijos, sus esposas y la mujer de Noé, han de haber dicho: híjole, qué pestilencia con estos leones, huelen a león. Pues ni modo, pero es mejor estar aquí que estar afuera, porque afuera se ahogaban. Luego, ya que tenía listo el barco totote, los animales llegarían en pareja. Qué bueno que no llegaron como llegó el agua. Si no, imagínate la vaca sobre Noé, ¡pum!, ¿verdad? Pero no, llegaron caminando la vaca y el toro, el caballo y la yegua, ¿verdad? Llegaron todos. Se cierra la puerta. Todo eso iba más o menos bien, hasta que llegue el punto donde, bueno, antes de que se suben los animales, había dos cosas que me llamaban la atención de esta historia. La primera, Noé tenía que decirle a todo el mundo que iba a llover del cielo agua, que nadie le creía y todo el mundo se burlaba de él y eran perversos. Y la segunda cosa, que es la que se me hace, ay caray, que lo hizo durante 120 años. O sea que se burló el abuelo, se burló el nieto, perdón, el hijo, se burló el nieto y se burló el bisnieto de Noé, no de Noé, sino de los vecinos. Se burlaban del pobre de Noé durante 120 años. ¿Cuánto aguantas tú? Que alguien se burle de ti en el trabajo antes de que le respondas a cachetadas o salgas del trabajo. ¿Cuántos de ustedes aguantan que el vecino suelte al perro y haga sus heces? No sé por qué dan ese, yo me imagino que pues, ese perro maldito, que pues yo creo que es la S, ¿verdad? Porque no es la, yo digo que es la C, es más, yo digo que es la doble C, pero bueno, ¿verdad? Las heces, ¿verdad? Entonces, ¿y cuánto vas a aguantar en responderle al vecino y decir: vecino, ¿por qué viene aquí tu perro cochino? Que no sé qué, o de matar al perro. Bueno, Noé se aguantó 120 años. Oye, es bastante. ¿Qué estaba loco el Noé? ¿Qué pasaba sobre su cabeza? ¿Qué había en su corazón? ¿Por qué tenía que aguantar todo eso? Además de todas las burlas y de toda la maldad y el cinismo de los habitantes, había que portarse bien. Porque Dios le dijo a Noé: Noé, como tú te portas bien, tú vas a hacer el barcote. Y vas a decir a todo mundo que va a llover del cielo. Y te vas a aguantar las burlas. Y te tienes que portar bien, porque si no, tú también te ahogas. No puede ser. 120 años. Imagínate que las casas del Infonavit te las vendan a 120 años. Consiga su crédito a 120 años. Y si yo no lo pago, no importa, le extendemos otros 30 años. Imagínate, qué bueno que nomás son 85. ¿O en cuánto van? Por ahí van, ¿verdad? Ya la deuda se va heredando, ¿no? ¿Qué pasó por la vida de Noé? ¿Qué pasó por su mente para que soportara todo eso? Sencillo, una simple y sencilla palabra de 2 letras. ¿Qué había en Noé? Fe. La fe. La semana pasada compartimos acerca de el significado de la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y lo resumimos en una sola palabra, que era la palabra confianza. La palabra confianza. Yo creo que Noé creía en Dios porque tenía fe en Él y confiaba en lo que Dios le había dicho. Ha de haber dicho: ¿y cómo quieres el barco?
¿O prefieres morir ahogado? No, prefiero hacer un barcote. Porque confiaba en Dios. Ahora, la fe termina siendo uno de los elementos más importantes de nuestra relación con Dios, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Lo leímos en el versículo número 6 cuando dice así: sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora uno se pregunta, ¿y qué significa sin fe es imposible agradar a Dios? Significa que tú puedes hacer todo lo que quieras para Dios, pero si no tienes fe, no te sirve de nada. O sea, si no confías en Él. Y cuando hablamos precisamente de esta fe que agrada a Dios, yo hago una segunda pregunta. La primera pregunta: Señor, ¿qué te agrada? Dios dice, la fe. Y la segunda pregunta: ¿y cómo quieres que sea mi fe? A mí no me gusta mucho la ensalada o las ensaladas. O sea, si a mí me dicen, ¿quiere arrachera o ensalada? Pues arrachera. O sea, unas carnitas o ensalada, pues las carnitas. Pizza o ensalada, pizza. ¿Sí me explico? O sea, conmigo no batalla, usted no batalla para nada. Pero si me dicen, ¿qué quiere? ¿Ensalada o ensalada? Entonces no, si usted llega y como una vez la vecina me dice, oye, se les olvidó la ensalada porque cuando Pati se enfermó, la vecina nos hacía la comida. Entonces, oye, se les olvidó la ensalada. Entonces ya fui por la ensalada, volteé a ver la ensalada, y la ensalada era lechuga con 2 pedazos de jitomate. ¿Esta es la ensalada? Sí, es la ensalada. Este parece zacate para las vacas, pero bueno, ni modo. No soy adicto ni aficionado a las ensaladas. Pero el otro día una señora dijo, ¿quiere ensalada? Y nos invitó a cenar, una doctora, una hermana que se llama Celia. Y entonces, ¿quiere ensalada? Yo así, venimos bien lejos. Vivía a una cuadra de la casa. Vivimos bien lejos para comer zacate, pero bueno, pues ni modo. Sí, pues échame la ensalada. No, hombre, la ensalada, para empezar, era como de colores. Y luego tenía nueces, almendras, queso, arándanos, pasas y rebanadas de mango. Comí ensalada, más ensalada, otra vez ensalada. Me acabé la olla de la ensalada y luego me comí un pedacito de ensalada de postre. Es que esas ensaladas están bien buenas, ¿verdad? Entonces, si me dices, ¿le gusta la ensalada? Sí, pero de este tipo. No me vayas a dar la ensalada de la vecina, porque esa no es ensalada, esa es lechuga con jitomate. Uno le pregunta a Dios, Dios, ¿te gusta la fe? Sí, me encanta la fe, pero me gusta la fe así. Y entonces viene la manera como a Dios le gusta la fe. ¿Cómo le gusta a Dios la fe? Si Dios te agrada mi fe, ¿cómo te la sirvo, Señor? ¿Te gusta con mango? ¿Te gusta con nueces? ¿Te gusta con queso? Algunos van a ir ahorita corriendo por una ensalada, porque como está calorcito se antoja la ensalada, aunque sea un cóctel de camarones con pulpo. Tengo un caldo en la casa de camarones que me dijeron que me lo prepararon. Bueno, ¿cómo quieres, Dios, la fe? 6 ingredientes de la fe que agrada a Dios. 6 ingredientes, o cómo debe ser la fe que le agrada a Dios. La primera, debe ser una fe genuina. ¿Alguno de ustedes distingue la soya de, ¿qué le gusta? De la carne de res, que dice hamburguesa de soya o hamburguesa de carne de res. ¿Alguno de ustedes la distingue? Yo no. A mí me dan una carne de soya y yo me la echo pensando que es de res. ¿Sí me explico? Pero hay gente que sí la distingue. Dios distingue entre la fe genuina y entre la fe fingida.
Es una cosa la fe genuina y la fe fingida. La gente puede imitar la fe de otros. Nosotros tenemos que examinar nuestra propia fe. Tenemos que examinar nuestra fe para saber si la fe no es fingida, si no estamos sirviéndole a Dios soya o carne. Hay personas que asumen el hecho de que Dios existe y existe. También, ¿verdad?, creen algunas cosas que la Biblia enseña, pero eso no significa que sea una fe genuina, es solamente una aseveración, una aceptación mental de algo que existe. ¿Cómo puedo saber que la fe realmente es una fe genuina? Porque la fe que tengo me transforma. Si la fe que tengo no me transforma, no es una fe genuina, es una imitación de la fe. Hay cosas que se pueden imitar en la vida cristiana, pero hay cosas que jamás se podrán imitar. Y Dios lo sabe. Porque a final de cuentas, ¿quién sabe que la fe no fue genuina? Dios y a veces el poseedor de la fe. Pablo le dice a Timoteo que había en él una fe no fingida, porque se puede fingir la fe, se puede simular la fe. Necesitamos entender esto. Y uno dice, pero ¿cómo? Deme una señal de una fe genuina. Tu fe te transforma. Ahora, no necesitas una gran fe o una fe muy grande, porque Dios, qué bueno que Dios nos dice, para que tengas una fe realmente genuina, tu fe tiene que medir 3 metros, imagínate. Y los chaparros, ¿cómo le hacemos? 3 metros de ese tamaño, pues, no sé, pues algunos echarán unos brincotes y a lo mejor alcanzarán la fe de 3 metros. Pero Jesús dice, no, hombre, aunque la tengas del tamaño de una ajonjolí, que es como la semilla de una mostaza, con eso es suficiente. Para Dios la fe no es un asunto de tamaño, es un asunto de genuino, de ser original, de ser verdadera. ¿Qué prefieres? ¿Un billete de a 500 pesos falso o un billete de 20 pesos verdadero? Si tú vas al banco con tu billete de 500 pesos falso, llegas ahí con la cajera, te dice, oiga, este billete es falso, ¿verdad? Y en eso ella activa una alarma. Y cuando tú sales, está un policía para detenerte. ¿A poco? Ay, ¿a poco? A mi hermana la detuvieron allí en una sucursal de Banamex. ¿Y de dónde sacó ella el billete falso? Pues de una ofrenda que le dio alguien de aquí de la iglesia. Yo creo que andaba lavando el dinero el brother. O también se lo bailaron, porque quién sabe. ¿Cómo no quieren que me divierta, eh? Luego me hacen hablar sin que le suban el micrófono. Bueno. Ahí está. Y es cuestión de un botoncito. ¿No se oye? Bueno. Sí, 2, 2, sí. Sí, 1, 2, sí. Sí, 1, 2, sí. Sí, bueno, ahí se oye. Ok, muy bien. Habían de hacer micrófonos que le pongan a uno una voz más bonita, ¿verdad? Así más bueno. ¿De qué estaba hablando? De la fe. Entonces,
Es mejor un billete de 20 pesos genuino que un billete de 500 falso, porque el billete de 500 falso te puede llevar a la cárcel y el billete de 20 pesos no te lleva al banco, pero si alcanzas un café, andate ahí en el Oxxo, pero nadie te va a decir nada porque es verdadero. A Dios le agrada la fe genuina y la reconoce perfectamente. Segundo, la fe excelente. ¿Cuál es la fe excelente? Leímos también acerca de la fe de Abel. Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Dice la Biblia que ofreció un sacrificio más excelente que el que ofreció Caín. ¿Qué ofreció Abel? Ofreció una oveja. ¿Qué ofreció Caín? El producto del campo, o sea, no sé, trigo, algunas frutas o qué sé yo, ¿verdad? Que sacó del campo. Ahora, uno dirá, entonces es mejor ofrecer los animales que el fruto del campo. No, porque Dios recibía tanto la ofrenda de animales como posteriormente ofrecía también cuando alguien le daba, ¿verdad? O le llevaba a Dios al templo una ofrenda que era producto del campo, como la harina. Entonces no es un asunto del contenido de la ofrenda, sino del corazón del ofrendante. La excelencia estaba en el corazón de Abel. Seguramente que Caín ha de haber dicho, híjole, ya es la hora de la reunión, la segunda en Ágape, vámonos, ¿verdad? Levanta la ofrenda, tráete la ofrenda. O ya cuando están aquí, ¿verdad? Caín cuando dice, vamos a levantar la ofrenda, voltea a ver a su mujer Caín y dice, vieja, saca 20 pesos de ahí de la ofrenda, de ahí tu bolsa, échale algo ahí, aunque sea en el bote, ándale, córrele. Claro, eso no es una ofrenda excelente. Ese es un apuro que la gente a veces tiene, que quiere comprar a Dios con 20 pesos. Una ofrenda debe ser excelente, y no hablo del contenido ni de la cantidad, hablo del tu corazón. Cuando tú vengas a tu reunión, a la reunión, y ofrendes a Dios, hazlo con fe. Porque no vayas a pensar que cuando tú das tu ofrenda y cuando pasa en el bote, pasa la ofrenda ahí, Dios abre la ventana de los cielos. No, no es así. Desde el principio tú eres una persona que preparas tu ofrenda y lo haces para que agrade al Señor, para que agrade a Dios. Eso fue lo que le sucedió a Abel. ¿Qué había en Caín? Competencia y envidia. Eso es lo que había. Por eso Dios no recibe la ofrenda de Caín. No había fe en Caín, mientras que en Abel había una fe excelente. Tercero, la fe permanente es la que agrada al Señor. Porque hay fe que no le agrada a Dios. Por ejemplo, la fe temporal, esa no le agrada a Dios. O la fe ambiental. ¿Cuál es la fe temporal? Mañana vas a buscar trabajo y tú confías en Dios por un trabajo. Señor, te ruego y yo creo, Señor, hoy es el día con que tú me vas a dar el trabajo que siempre he querido, Señor. Este lunes, Dios, yo creo, yo confieso, yo decreto, yo lo digo, y desdices y todo eso. Y vamos a suponer que Dios te responde. Y cuando vas a firmar el contrato te dice, sí, nada más que usted tiene que trabajar todos los días de la semana. Oiga, pero no un día de descanso. No, aquí no. Trabajamos desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¿Y el dominguito? No. Oiga, es que yo voy a la iglesia. No, es que no puedo ir a la iglesia. Necesito, no quiero el trabajo. No, sí quiero el trabajo. Fírmele y le firmas. ¿Y Dios? Bien, gracias. Fe temporal. ¿Y tu relación con Dios? No, pues esa puede esperar. ¿Cuándo? Si la fe debe ser permanente, la fe que le agrada a Dios es permanente. Está también la fe temporal. ¿Cuál es la fe temporal? Llegas a la reunión a agarrar fe. Vienes a agarrar fe y entonces la alabanza está bien buena, la prédica está bien buena y se hace un ambiente de fe. Y sientes que Dios te va a responder y sales como un campeón de la fe y te sales para afuera y dejaste la fe aquí, se te olvidó la fe. Pues es que nomás era en el ambiente. La fe permanente agrada a Dios.
Acuérdate que Noé duró en la fe 120 años y todavía más. Pero al menos para lo del diluvio le duró 120 años. La cuarta fe es la fe que hace buenas obras. Santiago, el escritor del libro de Santiago, dice: muéstrame tu fe por tus obras. Hay personas que hacen obras para tener fe. Eso no es así. Debe ser: ¿tienes fe? Muestra tu fe por tus buenas obras. A Dios le agradan las buenas obras, donde nosotros ayudamos a las demás personas porque creemos en Dios, no para ganarnos el cielo. Porque hay gente que quiere dar buenas cosas y hacer buenas obras para ganarse el cielo. No es así. Las buenas obras es producto de la fe. Porque también hay una fe muerta. ¿Cuál es la fe muerta? Pues la que no oye, la que no se mueve, está inerte, no se mueve ni a patadas. Le gritas a la fe, grita la necesidad a tu fe, y la fe muerta no escucha. Y muchos tienen esa clase de fe. No agrada al Señor. ¿Cuál es la fe que agrada a Dios? La fe que hace buenas obras. Es una fe viva y activa. Es una fe que hace lo que Dios le pide que haga. Está también la fe aprobada y probada. Fe probada y aprobada. Al cerrar este 2016, seguramente ha habido personas aquí que han pasado por muchas tribulaciones y muchos problemas. Probablemente algunos de ustedes han tenido algunas pérdidas, seguramente sí. Quizás algunos han perdido amigos y familiares, o quizás han perdido negocios y han perdido dinero y les han hecho fraudes. Quizás han chocado y han tenido pérdidas totales y no tenían el auto asegurado. Su fe fue probada, pero al menos están aquí. Entonces se puede decir que tú tienes una fe probada y aprobada. Y esta fe que ha sido aprobada, o sea que ha pasado la prueba, es una fe que le agrada a Dios. Porque hay personas que pasaron por pruebas en este año y no están cerrando el año cerca de Dios. ¿Por qué? Porque su fe fue probada, pero no aprobaron. Está finalmente la fe sobreviviente. Es la sexta fe. ¿Cuál es la fe sobreviviente? La fe sobreviviente para mí es la fe de Noé, en donde Noé se burlaron de él, se burlaron sus amigos y sus familiares. De Noé se burló la gente 120 años y su fe sobrevivió a pesar de las burlas, a pesar de lo contradictorio que pudiera ser la vida de Noé. Y luego dice que su fe fue tan grande que por esa fe condenó al mundo. Porque el mundo, al ver la fe que tenía Noé y no imitar esa fe, o por lo menos no hacer lo que Noé predicaba, entonces ellos terminaron siendo condenados por esa fe de Noé. Pablo dice: mas yo sé en quién he creído, en quién he confiado, y que será poderoso y es poderoso para guardar mi vida hasta el día final. Eso es fe sobreviviente. La Biblia dice: sé fiel hasta la muerte. O sea, sé fiel hasta que te mueras. Fe permanente y fe sobreviviente. Fe probada y fe que es aprobada. Y esa fe le agrada a Dios. Sí, a Dios le gusta la nieve, pero le gustan ciertos sabores de la nieve. Sí, a Dios le gusta la fe, pero le gustan ciertas características en esa fe que a Él le agrada. Porque hay fe que no le agrada. No le gusta la fe muerta, no le gusta la fe temporal, no le gusta el ambiente de fe, ahí de vez en cuando. Le gusta la fe personal, la fe genuina, aunque sea chiquita, pero que sea
Ahora sí que como el chile piquín, chiquita pero picosa. Una fe pequeña pero potente, que sea como una gota de nitroglicerina, que sea excelente, porque su Dios es un Dios excelente, que dure hasta el fin, que transforme tu vida, pero que también te lleve a hacer cosas que le agraden a Dios, no porque quieras ganarte el favor de Dios, sino porque tú crees en Dios. ¿Quieres agradar a Dios? ¿Alguno de ustedes quiere tener contento a Dios o prefiere tener contento a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo y a su patrón? ¿A quién prefiere tener contento? A Dios. Dios se agrada de la fe, pero esta fe tiene sus características. La fe que agrada a Dios tiene sus características. Póngase de pie, por favor.